Dios. Gracias damos a nuestro Dios por permitirnos estar aquí en su santuario. Dios los bendiga a todos, familiares, amigos que a distancia estarán conectándose a esa transmisión. A todos Dios nos bendiga. Gloria a Dios. Vamos a dar inicio a nuestro culto de alabanza y de adoración para la gloria de nuestro Santísimo Dios. Amén. Vamos a abrir la Santa Biblia y así vamos a dar inicio leyendo el Salmo 93. Dios bendiga a las personas que están con nosotros. Dios los bendiga. Bienvenidos. Vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Salmo 93. Vamos a leer juntos todo este salmo. Gloria al nombre del Señor. Amén. Leamos entonces, hermanos. Nos ponemos en pie y leemos la palabra de Dios. Dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Oremos a Dios unos momentos. Bendito Dios y Padre nuestro, en esta hermosa tarde estamos aquí reunidos en el nombre de Jesús. Venimos a rendirte culto de alabanza y de adoración. Recibe nuestra alabanza, Señor, que en esta hora hemos de cantarte. Recibe nuestras acciones de gracias que en esta hora, Señor, arrancaremos de lo profundo de nuestro corazón. Recíbenos, Señor. Acéptanos en esta hora que pedimos cual ofrenda agradable delante de ti, Padre nuestro. Aunque nuestros ojos no te ven, ni nuestras manos te puedan tocar, sabemos, porque la palabra de Dios dice que Dios es espíritu, y donde está el espíritu de Dios hay libertad, Señor. Por eso es que nuestros ojos no te ven, ni nuestras manos te pueden tocar, porque tú eres espíritu. Nadie te ha visto, pero tu palabra nos enseña que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Y en esta hora, por la fe, por medio de la fe, nos acercamos delante de ti, Señor, para cantarte, para alabarte,
Jesús, te pido que me ayudes. Voy a dirigir la alabanza. Ayúdame a hacerlo bien, como es digno de ti y como a ti te agrada. Y que la iglesia, todos, Señor, también te canten alabanzas a tu nombre. Mira a nuestros hermanos que no han llegado. ¿Cuántos van a venir, Señor? Dales ánimo, tráelos de la mano, esfuérzalos, Señor, para que todos juntos te demos la alabanza debida a tu nombre. Padre Santo, te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar el himno 112 y el himno se llama Junto a ti. Cantemos este hermoso himno número 12. Y el himno comienza diciendo: aunque débil soy, Señor. Gloria a Dios. Himno 112. Aunque débil soy, Señor. Gloria a Dios, Dios aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Amén. Si quieren cantarlo y si no, así con nosotros. Cantemos una vez más. Aunque débil soy, Señor. Señor,
relacionarnos con Dios. Cuando le cantamos, estamos cerca de Él. Cuando tenemos cuidado de no pecar contra Dios, andamos cerca de Él, hermano. Se puede andar cerca de Dios y Dios cerca de nosotros. Vamos a cantar otro hermoso himno y es el hermoso himno 11. Gloria al nombre de Gloria a Dios. Dios, aleluya. Cantamos el himno 12 y luego el 11. Gloria a Y el Dios. himno 12 dice: cual mirra fragante. Gloria a La Cristo. palabra aquí, mirra, es o quiere decir perfume. Vamos a cantar este hermoso himno. Gloria al nombre del Señor. Para ti, himno número 12. Amén. Gloria a Dios. Amén. Traemos al Señor. Cuán mirra fragante exhala su olor, y ricos perfumes esparce alrededor. Tu nombre amado, a mi corazón, lo llena de gozo, transporta gozo. Aleluya, 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 amado, aleluya, al amado, cuántos amigables, la triste mirador, y los entendidos espían tu nombre, oh amado, a mi corazón. Aleluya, 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 al Cordero de Dios. Aleluya, amado, aleluya, al amado, al bendito Jesús. Cual luz que brillando, cual luz que brillando,
serafines, querubines, hermano, criaturas celestiales que alaban a Dios día y noche, cantan esa palabra, aleluya. Y esa palabra quiere decir alabanzas a Dios, aleluya. Así que cada vez que usted dice aleluya, está usted diciendo alabado sea Dios. Claro, si lo dice jugando es usarlo en vano, el nombre, pero mientras que usted lo dice con su corazón, diciendo alabado sea Dios, hermanos, al Señor le agrada que le alabemos. Vamos a cantarle, hermanos, o vamos a cantar esta alabanza que nos da un mensaje. Himno 11, gloria al Señor. En tu ser un dulce canto gozarás de alegría cada día. Gloria a Dios. Cantemos himno 11. En tu ser un dulce canto gozarás de alegría cada día. Aunque pruebas y se lograrán, en tu ser un dulce canto gozarás. Dice el mismo himno, qué difícil es cantar una alabanza a Dios, qué difícil es darle gracias a Dios cuando estamos pasando por pruebas, cuando estamos afligidos, cuando estamos en problemas o enfermos, qué difícil es. Pero que este canto nos haya dado un mensaje. Es mejor cantar, porque nada logramos con estar ahí afligiéndonos, tronándonos los dedos, llorando, tristes. Nada ganamos. Podemos ganar más cantándole alabanzas a Dios. Ya la noche pasará, ya la prueba acabará y a seguir adelante. Gloria a Dios. Vamos a cantar, hermanos, el himno que dice, gloria al Señor, que nos dice,
entonces es aquella que el Padre me da. Gloria a Dios. Jesús dijo, mi paz les dejo. Jesús iba a ir al cielo y antes de irse al cielo dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Vamos a cantar este hermoso himno. Aleluya, gloria a Dios. Amén. En el seno de mi alma una dulce quietud. Se difunde inundando mi ser. Se difunde inundando mi ser. Una calma infinita que solo podrá. Los amados de Dios comprender. Los amados de Dios comprender. Más, más.
tratamos de apoyarle, aunque me canso más, ¿verdad? Me canso más, pero mi decisión, todos cantan. Claro, los que tienen, los que no tienen, los que no saben leer, hermanos, los que no saben leer, los que no saben su canto, pues hermanos, ese es el propósito, ¿verdad? De apoyarnos, de ayudarnos, Gracias a Dios. que todos cantemos al sí, aleluya. Vamos a cantar, hermanos, el hermoso himno número 2. Y el hermoso himno dice: admirable es el nombre de Cristo. Claro que en este no nos puede ayudar porque va un poquito, hermano, un poquito, muy más rapidito, pero Dios nos ayude. Himno número 2. Gloria a Dios. Y a su nombre, gloria. Gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios. Cantemos este hermoso himno número 2. Admirable Señor. Y la pregunta dice: ¿quién habrá? Está preguntándole a Jesucristo: ¿quién habrá como tú tan amable? ¿Quién, hermanos? Pues creo que aquí entre nosotros, hermanos, en un momento sí seremos muy amables, bien dulcecitos, pero llega un momento en que se demuestra lo Vázquez, ¿verdad? Lo Pérez, lo Amador, ¿verdad? Y se enciende la apellido. Pero el amable es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Padre tan amable que nos envió por amor a su único Hijo. Gloria a su nombre. Aleluya. Vamos a cantar, hermanos, el hermoso himno número 3. Amén. Gloria al Señor.
himno dice, alabad a Jehová, porque es bueno. Y puede decirse de dos maneras, porque es bueno alabarle y porque Él es bueno. Gloria a Dios. Cantemos este hermoso himno. Aleluya. Himno número 3. Gloria a Dios.
las palabras del Señor Jesús a sus discípulos. Cuando Jesús había resucitado, los discípulos estaban tristes, llorando, encerrados de miedo. Pero y aunque les decían, ha resucitado el Señor, ellos no lo creían. Seguían con su lamento, con su llorido, su quejido. Y deberían, hermanos, oír estas palabras. Ya cantemos, aleluya, porque el Señor ha resucitado. Gloria, gloria a su nombre. Amén. Vamos a cantar, hermanos, el último himno. Y este himno dice: hay un canto nuevo en mi ser. Himno 22. Es la voz de mi Jesús que me dice: ven a descansar. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Amén. Pónganse en pie, hermanos, cantemos este último himno. Hay un canto nuevo en mi ser.
famoso estribillo. Estribillo número 14. Vamos a cantar. Y el estribillo dice: cuán grande es tu amor, Señor. Aleluya. Significa Gloria a Dios. ese único Dios. Cuán grande es tu amor, Señor, es sin comparación, es sin comparación, Señor. Jesús, tu celestial mansión, tu celestial mansión, la dejaste por mí, la dejaste por mí, por venirme a salvar, por venirme a buscar, por venirme a buscar, y Jesús. Gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos, oh Padre. Gracias te damos, oh Señor Jesucristo. Gracias te damos también, Espíritu Santo. Gracias, Santísimo Dios. Gracias por esa obra de salvación que hiciste en nuestro lugar, que hiciste en nuestro favor. Gracias. Gracias te damos, Señor. Lo único que podemos hacer hoy es gratitud, porque no podemos pagarte esa obra que hiciste por nosotros ahí en la cruz. Solamente podemos en esta hora aquí alabarte y adorarte, alabarte y bendecirte, alabarte y glorificarte, Señor. Gracias, 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 Señor, por esa obra de salvación, por esa obra de redención. Gracias, gracias, bendito Señor. A tu nombre sea la gloria y la alabanza y la adoración de Dios y para siempre. Cuán grande es tu amor, Señor, es sin comparación, Señor Jesús. Celestial mansión, la dejaste por mí, por venirme a salvar, por venirme a buscar, mi Jesús. Gracias, bendito Dios. Ahora en este momento vamos a sentarnos a escuchar tu bendita palabra, Señor. Te pido que hables a nuestros corazones. Te ruego que hables a nuestra vida esta palabra, de tal manera que sea de bendición al oírla. Nuestros corazones se gocen, la crean, la vivan, Señor, se deleiten en tu palabra, Padre. Te ruego que me ayudes, me uses en tus manos, cual instrumento útil para hablar tu palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.
se siente, vamos a abrir la Santa Biblia. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a leer, hermanos, allá en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que escribiera Marcos, el sobrino de Bernabé. Vamos a leer, hermanos, en este capítulo 16, el versículo 9. San Marcos, capítulo 16, versículo 9. Gloria al Señor. Vamos a leerlo juntos. Y juntos dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Amén. Siéntense, por favor, hemos orado y esperamos que Dios nos bendiga a través de su palabra. Digan amén. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Pueden prender esas luces si gustan, ¿verdad? Para que los puedan ver si están despiertos o ya alguno está cabeceando, ¿verdad? Así los veo bien a todos. Gracias a Dios. Bien, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. La historia de los hombres terrenales, humanos, termina cuando morimos. ¿Sí, hermanos? Allí termina la historia del hombre. Allí termina la historia del ser humano. Pero no así con nuestro Señor Jesucristo. Sabemos a través, hermanos, de la historia bíblica que nuestro Señor Jesucristo, la Biblia dice, en el principio era el Verbo. Habla de Jesús. Es decir, que en el principio ya existía Jesús. Y luego, el Verbo era con Dios. Es decir, Jesús estaba con Dios. Y termina. Y Jesús era Dios. A su nombre sea la gloria. Pero cuando viene a este mundo, hermanos, y nace del vientre de una virgen llamada María, hermanos, ahora es un hombre, ahora es un humano como nosotros, pero sigue siendo Dios. Es decir, ahora Dios hombre. Y desde entonces, hermanos, está Dios con nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Y bien, hermanos, sabemos, leímos la historia, conocemos la historia, de memoria nos la sabemos, hermanos, que nuestro Señor, después de haber nacido, empieza a desarrollarse como un niño normal, empieza a crecer, hermanos, y a la edad de 12 años ya está en el templo, alabado su nombre. No es que no venía, no era traído por sus padres al templo. Cada año, dice la Biblia, venían sus padres hasta Jerusalén al templo. Y cuando tenía 12 años, empieza hermano, a dialogar, a platicar, hermano, a conversar con los doctores de la ley, con los maestros de la palabra de Dios, con los predicadores de la palabra de Dios. Hermanos, empieza a platicar con los pastores, conocedores de la ley de Dios. Y hermano, y ellos se asombran. ¡Qué conocimiento! Apenas es un niño de 12 años. Bueno, Gloria a Dios. y la historia sigue, hermanos. A los 30 años aproximadamente comienza el Señor Jesús el ministerio, hermano, de hablar, de anunciar el Evangelio. Gloria a Dios. Y después de 3 años y medio aproximadamente, dice la
la historia bíblica, hermanos, va a la cruz. Y ahí en la cruz muere por los pecadores. Aleluya. Es sepultado, metido en una cueva, envuelto en una sábana, con componentes para que el cuerpo se mantenga. Y las mujeres creen que él va a seguir allí por mucho tiempo. Al tercer día van a la tumba para ungir el cuerpo, creyendo, pensando, aún cuando cuántas veces el Señor les había dicho: he de morir por los pecadores, pero al tercer día me voy a levantar de entre los muertos, alabado sea Dios. Ellas piensan que sigue allí. Llevan las especias aromáticas para ungir el cuerpo, porque va a estar allí mucho tiempo, pero Él ha resucitado. Gloria a su nombre, hermano, hermana. De eso hemos hablado estos días. Pero la historia no termina allí, hermano, con la muerte de Jesús. La historia no termina allí y termina, hermano, con la multitud de hombres y mujeres que han muerto. Se acabó su historia. Era un niño obediente, creció un adolescente buena gente, luego era un joven bien educado, fue un señor ejemplar, fue un anciano de buenos principios, de vida agradable, de buen testimonio, pero murió. Y aquí yace fulano de tal, a la edad de 99 años, fue una buena persona, y etcétera, etcétera. Se acabó su historia. Pero no así con nuestro Señor Jesucristo. La historia sigue. Aleluya. La historia sigue, hermanos, hermanas. Y nos quedamos hablando el día domingo acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pero insisto, la historia sigue, hermanos. ¿Y quién la anuncia? ¿Y quién, hermanos, habla de esa historia? Hermanos, la palabra de Dios, la Biblia. Gloria a Dios. Denle gloria a Dios. Aleluya. Veamos, hermanos, como título hemos puesto a la enseñanza de hoy: las apariciones del Señor Jesús después de la resurrección. Por favor, si pueden repetir conmigo: las apariciones del Señor Jesús después de la resurrección. Hermanos, quiero decir en resumen que nuestro Señor Jesús, después de haber resucitado, estuvo en la tierra, anduvo entre los hombres 40 días, claro, con sus noches. Jesús anduvo entre los hombres 40 días, lo dice la Escritura, hermanos. Pero traté, hermanos, de buscar, de encontrar, hermanos, de enlazar la forma en que el Señor Jesús fue, hermanos, paulatinamente apareciéndose entre los hombres. Y el versículo que hemos leído, si lo tienen todavía, y si no, escúchenlo, que dice así: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. Acuérdense, hermanos, que aclaramos que el primer día de la semana equivale, hermano, al calendario que usamos hoy, a domingo. Hermanos, el día de reposo equivale, hermano, de acuerdo a la Biblia, en el antiguo tiempo, al séptimo día, es decir, al día sábado. Y al primer día de la semana es contemplado hoy, hermanos, como el día
la Biblia dice aquí un detalle importante, interesante, que de María Magdalena Jesús había echado fuera 7 demonios que la atormentaban. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a leer parte de la historia de María Magdalena. ¿Qué dice allí, hermanos, en San Juan, capítulo 20, versículos 11? La lectura es un poco grande, pero vamos a leerla. San Juan, capítulo 20, versículos 11 al 18. Por favor, pónganse de pie. Vamos a hacer esta lectura. Juntos, hermanos, nos convenimos. Pero yo leo el 11, ustedes el 12 y así sucesivamente hasta juntos leer el versículo 18. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero María, ¿de cuál María estamos hablando? De la Magdalena. Dice, estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, es decir, el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Siéntense, mis hermanos. Entonces, la primera aparición, de acuerdo a las Escrituras, fue, hermanos, a María Magdalena. Hermanos, díganlo bien, a María Magdalena. ¿Qué quiere decir, hermanos, el nombre Magdalena? Hermanos, quiere decir que esta María era de Magdala. Y de allí, hermano, recibió ese nombre, Magdalena, María Magdalena, porque era de Magdala. ¿Sí, hermanos, hermanas? Bueno, es un dato interesante. Esta María, hermanos, Jesús se le apareció, hermanos, la primera vez. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué de bueno hay en esa aparición, hermanos? Bueno, la Biblia dice, la lectura que hemos llevado, hermanos, dice que esta María estaba allí afuera del sepulcro, porque ella sabía que allí habían puesto a Jesús, y ella creía que ahí estaba Jesús y que ahí habría de quedarse por infinidad de tiempo, hermanos. Bueno, era su pensar, era su creer de esta María. Hermano, ¿qué quiero decir con esto? Óiganlo, hermanas, para que lo apliquemos a nuestra vida. Donde usted, hermano, hermana, ha creído, donde usted cree que está Jesús, allí quédese, no se vayan. Ahí, hermano, está Jesús, y yo creo que Jesús está aquí. Gloria a su nombre.
María vio a Jesús. Primero los ángeles ahí dentro que le dijeron esas palabras, y luego, ¿verdad?, se voltea y ve a Jesús, pero ella piensa que es el que cuida el huerto, y le pregunta: ¿tú lo has llevado? Dime dónde para que yo lo lleve, porque es mío, me pertenece, yo fui su cercana. Pero hermano, él era el que hablaba con ella. Gloria al Señor, bendito sea el nombre de Cristo. Amén. A las segundas personas a las que se les aparece el Señor, dice la Escritura. Vamos a leerlo en San Marcos 16. Alaben el nombre del Señor. San Marcos capítulo 16. Vamos a leer el versículo 12. Dice, ¿lo tienen, hermanos? Leamos juntos. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Mire, hermano, primero apareció a María Magdalena. De ahí, hermano, dice, después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino. Aquí, hermanos, el evangelista dice: iban de camino al campo. San Lucas dice: iban de camino a Emaús. De allí salió, hermano, los caminantes de Emaús. Alaben el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Cristo el Señor. Entonces puedo decirlo así, que la segunda aparición de Jesús fue a dos personas, y estas caminaban a Emaús. ¿Qué dice, hermanos? San Lucas 24. Vamos a leer, hermanos, San Lucas capítulo 24, versículo 13. Alaben al Señor, gloria a su nombre. Me emociona, hermanos, yo no sé ustedes, me emociona leer, hermanos, oír que Jesús se apareció a aquellas personas, hermano. Yo me veo allí entre ellos. Gloria al nombre del Señor. San Lucas capítulo 24, leamos del versículo, gloria al nombre del Señor. Leamos, hermanos, del versículo 13. ¿Cómo dice? Y aquí, pónganse en pie tantito, hermanos, nos sirva, ¿verdad?, de descanso, de ejercicio, antes que Abraham se nos duerma. Vamos a leer. Dice el versículo: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día. ¿De qué está hablando, hermanos? Del día domingo, del primer día de la semana. Dice otra vez: he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Hasta aquí vamos a dejar la lectura. Siéntense, por favor, hermanos. Es para abreviar, porque ya el tiempo se está pasando, hermanos. Estas dos personas, uno de ellos, dice el versículo, que se llamaba Cleofas. No se llamaba Julián Pedro ni Porfirio Vázquez, aunque ellos participaron como los caminantes de Emaús ahora en la confraternidad. Se llamaba Cleofas. Uno de ellos, aquí dice el versículo, uno de ellos se llamaba Cleofas. Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, el versículo 18, hermanos, hermanas, iban estos dos hombres. Ya pasó la muerte de Jesús. Ya vieron que lo crucificaron, y él por último exclamó: Padre, encomiendo en tus manos mi espíritu. Y habiendo dicho eso, expiró. Le clavaron la lanza en su costado para confirmar que ha muerto. Lo bajaron de la cruz, lo envolvieron en la sábana y lo metieron
ya pasó el día de reposo, ya comenzó el primer día de la semana y no sabemos nada más lo que han dicho algunos. Hermanos, me atrevo a pensar que estos dos hombres, no lo dice aquí, hermanos, el relato, me atrevo a pensar que ellos ya se van porque no pasó nada. Él dijo, las mujeres han dicho, pero no hay pruebas. Se van a su lugar y mientras se van platicando de lo que ha acontecido ahí en Jerusalén. Pero ellos se van como para olvidarse, como para no saber más, como para no involucrarse en el asunto, como para olvidar lo que ha pasado. Pero grandioso es nuestro Señor, glorioso es nuestro Señor, y eso quiere hacer con cada uno de los que estamos aquí. Mientras van de camino, la Biblia dice que Jesús mismo se acerca con ellos. Quizás ni se hayan asombrado que alguien se haya unido. ¿De dónde salió este? Ahora, ¿cómo nos alcanzó si nadie venía tan cerca? Quizás ni se les haya ocurrido pensar eso, sino simplemente empezaron con la plática. Ahora ya no entre ellos dos, sino ahora con Jesús. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Y para abreviar, Jesús les pregunta, ¿de qué hablan? Pues de lo que ha sucedido allí en Jerusalén. ¿Qué no sabes tú? ¿Qué cosas? Les pregunta Jesús. Y ahí empieza, hermano, ¿verdad?, el diálogo. Y al final, hermanos, Jesús tiene que llamarles la atención, tiene que exhortarles. Tantas veces ustedes escucharon la palabra, ¿por qué son tan duros y duros de corazón? ¿Por qué no entendieron la palabra que fue dicha? Hermano, hermana, y la historia allí termina diciendo que pues ya llegaron a su lugar a donde habían de ir, es decir, a Emaús. Y Jesús hizo como que se iba a seguir adelante, pero insistieron, quédate con nosotros. Y de ahí viene nuestro hermoso himno, quédate Señor, ya se hace tarde, te ofrezco mi habitación para quedar. Y hermano, y la Biblia dice que Jesús accede y se queda con ellos, le invitan a cenar, y el visitante es el que hacía la oración, el que partía el pan, y eso hace Jesús, hermana Florentina. Y cuando les da el pan, Él desaparece de la vista. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! Y qué pena para esos hombres, qué pena, porque ellos decían, este era Jesús el que caminaba con nosotros, era Jesús el que nos abría las Escrituras, es decir, el que nos hablaba de las Escrituras, era Él, gloria a Dios. Pero sus ojos estaban velados para no conocerle, pero su entendimiento estaba cegado y por eso no entendían las Escrituras. Y hermanos, ahí ocurre algo glorioso, algo maravilloso que nos señala la misma Escritura. Vamos a leerlo. Y la Escritura dice, hermanos, la Escritura dice, si tienen ahí mismo, hermanos, la lectura, versículo 31, San Lucas 24, 31, y dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Ya no importaba que Jesús había desaparecido, sino que ahora ya sabían que era Jesús, aleluya, y que había resucitado. Gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor, aleluya. Hermano, hermana, es necesario, óigalo bien, es necesario que nosotros leamos la palabra de Dios, nos sentemos a oír la palabra de Dios, que ninguno se duerma mientras se habla la palabra de Dios, y que la creamos,
así como vino. Si usted está en su casa después del culto y no se acuerda de nada, usted necesita que el Señor le abra no solo los ojos, sino también el entendimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Después de esto, hermanos, dice y termina esta historia que estos dos, hermanos, yo me atrevo a pensar, no lo dice la Escritura, que acabaron de comer pronto, rápido. Creo que se la pasaron de hecho el pan, la comida, y luego inmediatamente se levantaron para regresar al lugar de donde salieron, porque ellos creyeron que Jesús había resucitado. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el versículo 33: levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11. Acuérdense que ahora estaban 11. El uno, o sea el 12, ya se había ido a su lugar, pero los 11 estaban allí reunidos, y también otros estaban entre ellos. Gloria a Dios, hablando acerca del Cristo resucitado. A su nombre sea la gloria. Hermanos, entre paréntesis voy a decirles que vamos a ocupar por lo menos el día domingo un espacio, hermanos, al terminar o antes de terminar nuestro culto, para contar lo que hemos vivido. Estos hombres llegaron ahí donde los 11 estaban con los demás encerrados y empezaron a contar lo que habían vivido. Gloria al Señor. Y eso, hermano, hermana, fue hilando la historia, y eso fue, hermano, hermana, haciendo que más y más creyeran que el Señor había resucitado. A su nombre sea la gloria. Amén. Veamos ahora aquí mismo en San Lucas capítulo 24, versículo 34. Pónganse en pie tantito, hermanos, solo es un versículo, pero vamos a leerlo, hermanos, y dice, leamos el 33 junto con el 34, que dice: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Siéntense, por favor. Mire usted, qué maravilloso, hermanos, qué maravilloso, qué glorioso, hermanos, qué bueno es nuestro Dios, hermanos, que no se queda con la primera impresión de los hombres. ¿Cuántos hombres y mujeres, hermanos, cuando por primera vez llegan a un templo cristiano como este y oyen la palabra de Dios, hermanos, y oyen la palabra fiel, hermano, en la Escritura, y se van a casa y se olvidan, piensan que pues no es como lo dice el predicador, no le creo, pero el Señor no se queda así, pues ya se fueron, ya que se pierdan, ¿verdad? Ya que lleguen al juicio, no, sino vuelve a darles otra oportunidad. Bendito sea el nombre del Señor, mi hermano, y otra vez, ¿cuántas personas vuelven, verdad? Vamos otra vez, o íbamos pasando, vamos a entrar, y hermano, y escuchan la palabra, y pues parece que tiene razón, pero hay después, pero bendito sea el Señor, hermanos, que vuelve a hablar el Señor, como lo está mencionando aquí. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado verdaderamente el Señor, y empiezan a creer, y las dudas se empiezan a disipar. Bendito sea el nombre del Señor. Insisto, por eso, hermano, me emociono al leer, hermano, estas apariciones del Señor, y por eso dije: no me callaré, les hablaré, que se emocionen conmigo, porque valió la pena, hermanos, hablar de la historia que sigue después de
Simón. La Biblia dice que este hombre era un pescador. Se dedicaba a pescar peces en la mar. Bueno, se supone, ¿verdad?, que es un pescador, pues peces. Sí, es verdad. Pero, hermanos, la Biblia dice que cuando Jesús comienza su ministerio, caminando a la orilla de la mar, encuentra a este hombre llamado Simón y le dice: sígueme, porque te haré pescador, ya no de peces, sino de hombres. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Y hermano, y allí, cuando lo encuentra Jesús por primera vez, le dice: tú serás llamado Pedro. Aleluya. Tú serás llamado Pedro, que quiere decir piedrecita. Pero Jesús era llamado roca, y es la roca de los siglos. Gloria a su nombre. Luego les explico por qué hemos dicho esto. Bien, este era Simón. A Simón Jesús se le apareció. Aleluya, gloria al Señor. No podía faltar. ¿Quién era Simón para Jesús, hermanos? Simón para Jesús era un hombre, hermanos, ciertamente violento, pues acostumbrado a la mar. Era un hombre rudo, hermanos. Pero cuando encontró a Jesús, esa rudeza en momentos cambiaba en ternura. Aleluya, gloria al nombre del Señor. En su rudeza, cuando Jesús viene caminando sobre la mar tempestuosa, la mar agitada, hermana Florentina, entonces llega donde los discípulos están sufriendo en la barca que quiere hasta ser volcada en la mar, y ahí los encuentra Jesús. Pero ahí ellos gritan de miedo, pero Jesús les dice: no teman, yo soy. Y Pedro le dice: si eres tú, entonces manda que vaya yo a ti caminando sobre las aguas. Y así es. Ven, le dice el Señor, en esa rudeza, ¿verdad? Baja a las aguas, empieza a caminar sobre las aguas, hermano. Pero al ver el fuerte viento, esa rudeza se convierte en una debilidad tan grande que empieza a hundirse y empieza a gritar y a exclamar: Jesús, sálvame. Aleluya, hermano. Jesús tenía con Pedro un acercamiento. Jesús tenía, hermano, con Pedro una amistad sincera, aun cuando Pedro había negado al Señor 3 veces. Pero en esta ocasión, hermano, en su amor, el Señor se apareció a Pedro. Aleluya, glorifiquen el nombre del Señor. Y bueno, hermanos, eso es todo lo que la Biblia dice en cuanto a la aparición, que solamente se le apareció a Pedro. Lo repite el apóstol Pablo en la primera carta a los Romanos, en su capítulo 15. Vamos a leerlo, hermanos, solamente como referencia. Capítulo 15 de la primera a los Corintios, en su versículo 5, que dice: y que apareció, veamos el 4, y que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. Hermano, Cefas era el mismo Pedro, era el mismo Simón. Cefas, bueno, se apareció, y es todo lo que dice la Biblia en cuanto a la aparición, hermano, a Pedro. Gloria al Señor. Y voy a terminar, hermanos, porque la historia sigue, no termina allí, pero voy a terminarla en esta ocasión. San Lucas 24:36. Pónganse en pie, hermanos, y leamos. Alaben el nombre del Señor. Aleluya. Acuérdense que estos dos caminantes a Emaús, Jesús se encontró con ellos, platicó con ellos, y en la mesa sus ojos fueron abiertos. Ellos regresan a Jerusalén, donde los 11 están reunidos,
y a los que estaban con ellos, hablando acerca del Cristo resucitado. Entonces, 35, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Aleluya, gloria a Dios. Siéntense, por favor, hermanos. Otra aparición del Señor Jesús, cuando están los 11, otra vez insisto, el 12avo ya se fue a su lugar, están los 11 con los demás, y aparte de esto, los otros 2 que regresaron, están allí hablando acerca de que ya vieron a Jesús, han resucitado. Además se le apareció a Pedro. Mientras ellos están hablando de este acontecimiento, hermanos, ¡qué maravilla! Jesús se aparece en medio de ellos. ¡Qué maravilla, hermanos! Hermanas, ¡qué maravilla! Otra vez digo, yo me emociono, hermanos, al leer, al pensar y al creer que estando ellos reunidos, ¿cuántas personas serían? Pongámosle, hermanos, más de 13 personas estaban allí reunidos, estaban allí, hermanos, escondidos, encerrados, más de 13 personas, porque estaban los 11, más los 2 que llegaron, más otros que estaban con ellos, más de 13 personas allí reunidos, hablando acerca de este acontecimiento glorioso, cuando Jesús se puso en medio de ellos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y vean esas palabras: paz a vosotros. ¿Qué quiere decir, hermano, hermana? Pues que Jesús sabía bien, hermana Florentina, Jesús sabía bien. Él entendía la debilidad de los hombres, incluso hombres, no solamente mujeres, hombres que al ver algo asombroso caen como muertos. Acuérdense de los de la guardia que estaban velando, hermano, que Jesús no saliera de la tumba. Cuando el ángel descendió, removió la piedra. Al ver esto, aquellos hombres cayeron como muertos, dice la Biblia. Hermanos, en ese momento, ¿cuántos de esos 13 y más iban a caer como muertos de espanto? Por eso Jesús primeramente les dice: paz a vosotros. Paz, paz. Cuán dulce paz es aquella que el Padre me da, gloria a su nombre. Es aquella que Cristo da, gloria a Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Se presentó Jesús con esas palabras para que después de ello reprocharles su incredulidad, su dureza de corazón. Primero, mostrándoles las manos y los pies. Hermano, hermana, porque todavía en la actualidad nuestro Señor siguen horadadas sus manos, donde los clavos penetraron, sus pies también, hermano. Y cuando lo veamos, oiga, no sé qué va a suceder en ese día. Cuando lo veamos, la Escritura dice que cuando los judíos lo vean con esas heridas en sus manos, ellos lamentarán, es decir, ellos llorarán como si se les hubiera muerto el único hijo que tenían, que tuvieran, hermano, hermana. Yo no sé qué va a pasar cuando vea yo a Jesús, porque también le veré, aleluya, cara a cara. Espero verle, dice el hermoso himno. Gloria al Señor, alaben, bendigan su santo nombre, glorifiquen su santo nombre, aleluya, gloria al nombre del Señor. Hermanos, y ahí en esa ocasión Jesús les dio la prueba de que no era un fantasma, de que no era un espíritu el que veían, sino
era Él mismo, el Cristo resucitado. Gloria al nombre del Señor. Si seguimos leyendo, dice la Escritura, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Versículo 42. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo agarró y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano, hermana, aquí quiero terminar. Pónganse de pie, hermanos. Es necesario que para muchos de los que estamos aquí el Señor haga esta obra de abrir. Primero vimos, abrir nuestros ojos. Porque hay cuantos que no pueden lograr entender cómo es que Dios está aquí en este lugar tan sencillo. No está ni una figura por aquí de Dios. No está una imagen para pensar que ahí está Dios. Dios no está con ellos, dice la gente. Hermanos, es verdad, porque no lo pueden ver. Dios es espíritu, lo dice la Escritura, hermano, pero hace falta que nuestros ojos espirituales nos sean abiertos para poder ver que Jesús está en medio de nosotros, y además que nuestro entendimiento sea abierto para comprender las Escrituras. ¿Por qué no decirle al Señor en esta hora, darle gracias primeramente? Señor, ya sé, ya entendí que te apareciste a María la Magdalena, que te apareciste a Simón, que te apareciste a estos dos hombres que iban de camino, y a los 11 y los que estaban con ellos. Señor, ya lo sé, ya lo he visto, ya lo he leído, pero no logro entender en qué me sirve, de qué me sirve, hasta que yo sienta tu presencia, hasta que yo te vea con mis ojos espirituales, porque con esos ojos no podemos verlo, hasta que yo te sienta aquí en mi corazón. Señor, dígale en esta oración, dígale al Señor, dígale en esta hora: Señor, te agradezco, Señor, porque tu palabra nos registra la historia después de la resurrección. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Cuando te apareciste a María Magdalena, cuando te apareciste a aquellos dos que iban de camino al campo, a Emaús, cuando te apareciste a esos 11 mientras estaban allí reunidos con los demás, hablando de lo que estaba aconteciendo. ¡Qué maravilla cuando les abriste los ojos! Ahí cuando partías el pan con ellos. ¡Qué maravilla, Señor! Cuando les abriste el entendimiento a aquellos que estaban allí reunidos. Señor, cuando te apareciste a ellos. ¡Qué maravilla! Porque hasta entonces pudieron entender claramente que Jesucristo había resucitado. ¡Qué maravilla, Señor! Porque yo lo creo. Yo creo que Jesús resucitó. Yo estoy seguro que Jesús resucitó, que no quedó allí en la tumba, que Jesús se levantó. Yo estoy seguro porque lo leo en la Escritura, lo leo y lo creo. Yo creo que Jesús ha resucitado. Gloria a su nombre. Jesús ha resucitado. Gloria a su nombre. Gloria a Cristo. Jesús resucitó. Hay pruebas contundentes, pruebas indubitables. Jesús resucitó. A su nombre gloria, a su nombre gloria y a su nombre gloria. Aleluya.
Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Cantémosle. Aleluya. Gloria al Gloria a Señor. Dios. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a su nombre. Gloria a Cristo el Señor. Amén. Amén. Siéntese un momento, hermanos. Vamos a leer los saludos de nuestros hermanos. Y nuestra hermana María Esther León Méndez nos envía saludos. Nuestra hermana Mercedes Tejada. Hermana, esperamos en Dios que la noche oscura haya pasado sobre su vida. Esperamos en Dios. Nuestro hermano René Toledo, un consiervo mío, está escribiéndonos también. Nuestro hermano Víctor Méndez también nos escribe. Nuestra hermana Mariam López, gloria al Señor. Nuestra hermana Lidia Benito, aleluya. Nuestra hermana Diana Alonso también nos escribe. Y también Diego Ávila. Gracias, hermanos, por escribirnos. Les agradecemos mucho por ustedes. Seguiremos transmitiendo nuestro culto a distancia. Dios nos bendiga. Esperamos volver a vernos el próximo viernes a las 6 de la tarde. Y ya leeremos con más cuidado, con más calma sus saludos. Hermanos, hasta entonces, Dios les bendiga en gran manera. Amén.